¿Y si te dijera que tu derecho a ponerte enfermo o a llegar a fin de mes depende ahora mismo de un solo botón en el Congreso y que te lo quieren quitar en tu propia cara? Lo que vas a ver en este vídeo no es solo un debate de políticos gritándose, es la prueba real de cómo se están jugando casi 6.000 millones de euros de tu sanidad y tus servicios públicos a tus espaldas. Quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a destapar los datos exactos que demuestran qué comunidades te están protegiendo y cuáles te están dejando completamente desamparado. Antes de revelarte la brutal diferencia de dinero que se gasta por ti según donde vivas, revienta el botón de like y suscríbete al canal activando la campanita. Así no te perderás ni un solo dato de cómo defienden o pisotean tus derechos. ¿Listos? Pues prepárate, porque empezamos con una pregunta directa. ¿De verdad el señor Feijóo no va a pedir perdón a los millones de trabajadores de nuestro país? ¿Es que tildar de cáncer a las bajas médicas en España no solo es un desprecio absoluto hacia la clase obrera, es una falta de empatía tremenda con las miles de personas que plantan cara a esa enfermedad cada día? A ver, seamos claros, España no se merece tener al frente de la oposición a alguien que actúe de esta manera. Cuestionar las bajas médicas es atacar directamente a la gente que no puede ir a trabajar porque su salud no se lo permite. Pero es que, además, es dudar de los propios médicos, que son los profesionales que firman esos partes de baja con criterios técnicos. La gente en la calle tiene que entender una cosa. Esto que ha dicho el líder del PP no es un simple patinazo. Esto es la pista de aterrizaje para los futuros tijeretazos a nuestros derechos laborales. Es el mismo manual que ya aplicó Rajoy allá por el 2012. Y lo volverán a hacer si tienen la oportunidad. Por eso, quien quiera proteger sus derechos tiene que saber que se defienden plantando cara, con uñas y dientes. Cambiando de tercio, lo primero que quiero hacer hoy es mandar un mensaje de fuerza y todo el cariño de nuestro grupo parlamentario a los vecinos de Almería, que están pasando por un momento muy complicado. Entrando en materia económica, la semana pasada el Ejecutivo puso sobre la mesa el límite de gasto para el año 2027. Para que nos entendamos, este techo de gasto es el tope de dinero que pueden utilizar el gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos de cara al año que viene. Y ojo a los datos. Nunca antes en la historia de nuestra democracia, las administraciones públicas habían contado con un colchón de recursos tan bestia. Estamos hablando de 226.000 millones de euros para 2027. Es un récord absoluto que se traduce en 14.000 millones más que el año anterior y nada menos que 100.000 millones más de lo que se presupuestaba en la época de Mariano Rajoy. Esto demuestra que en estos 8 años de gestión de Pedro Sánchez, el país no solo ha crecido, sino que se ha demostrado otra forma de hacer política. Atrás quedaron aquellos viernes de dolores de recortes constantes del Partido Popular. Ahora hay un gobierno progresista que presenta cuentas solventes porque ha gestionado bien. Ante este escenario, os lanzo una pregunta abierta. Con este volumen histórico de dinero sobre la mesa, que nos va a permitir meter más recursos en vivienda, en becas de estudio, en dependencia, en investigación y desarrollo, y en combatir la violencia machista. ¿Están los partidos de la oposición dispuestos a sentarse a negociar y pactar? Nosotros lo tenemos claro. La ciudadanía, sea del territorio que sea, se merece que aparquemos las diferencias, dialoguemos y aseguremos los pilares de nuestro bienestar. Dinero hay de sobra, ya no sirven las excusas. Lo único que hace falta es voluntad política. Y es que, al final, los datos están ahí y no mienten. Desde que Pedro Sánchez está al frente del gobierno, en España se han creado 3 millones de puestos de trabajo. Sí, lo habéis oído bien. 3 millones de empleos. Por primera vez en casi 2 décadas, concretamente en 18 años, la tasa de desempleo ha logrado bajar de la barrera del 10%. Pero la cosa no se queda ahí. Se han actualizado las pensiones a unos niveles nunca vistos, el salario mínimo interprofesional ha pegado un estirón del 66% y acabamos de inyectar 6.200 millones de euros directos para la ley de dependencia. Esta es la realidad de España hoy en día, y precisamente esta es la España que tanto les cuece a la derecha, un país que se ha consolidado como el verdadero motor de crecimiento económico de toda la Unión Europea. Por eso os lanzo otra pregunta para reflexionar. ¿Los objetivos de estabilidad que se votan hoy en el Parlamento benefician o no a la gente de nuestros territorios? ¿Son buenos para nuestras comunidades autónomas? La respuesta es un sí rotundo, sin paliativos. Estas metas de estabilidad incluyen una medida que el propio Partido Popular y otros grupos de la Cámara reclamaban a gritos no hace tanto tiempo: dar a las comunidades autónomas un mayor margen de déficit. Pues bien, aquí lo tienen plasmado sobre el papel. Si las autonomías respaldan estos objetivos, van a contar con millones de euros de oxígeno fiscal. Si deciden votar en contra, se quedarán sin nada. Para que veáis la magnitud de lo que se está decidiendo, las comunidades se están jugando nada menos que 5.849 millones de euros. Dinero real. ¿Y para qué sirve ese dinero?
para aliviar las listas de espera en los hospitales, para mejorar la atención a nuestros mayores y dependientes, para dotar de mejores medios a los bomberos en la lucha contra los incendios o para dignificar las condiciones de nuestros profesores y maestros. Quien hoy pulse el botón del no estará rechazando de golpe esos más de 5.800 millones de euros destinados a mejorar la vida diaria de los ciudadanos en sus respectivas regiones, porque hoy, tal y como ha aclarado el ministro, no estamos debatiendo los presupuestos generales del Estado. Lo que se decide aquí y ahora es si las comunidades autónomas de este país van a disponer de 6.000 millones adicionales para servicios públicos o si se van a quedar de brazos cruzados. Así de sencillo. Que nadie intente camuflar la realidad con cuentos chinos. El que vote en contra, que luego tenga la valentía de ir a su tierra a dar la cara y explicárselo a sus vecinos. Y a los señores del Partido Popular les pregunto, ¿qué nueva pirueta o excusa barata se van a inventar esta vez para justificar su rechazo a casi 6.000 millones de euros para las comunidades que ellos mismos gobiernan? Esto no es un castigo al gobierno central. Con este bloqueo, el PP le está dando la espalda directamente a la ciudadanía. Le está diciendo no a los españoles y a las españolas. Hagamos memoria, porque en lo que llevamos de legislatura el Partido Popular ha votado en contra de revalorizar las pensiones de nuestros mayores, en contra de dar más recursos financieros a los ayuntamientos y en contra de rebajar el IVA de la cesta de la compra para aliviar los bolsillos de la gente. Es más, la semana pasada volvieron a votar en comisión en contra de blindar los derechos de las personas dependientes. Esta es la gran alternativa de gobierno que proponen para nuestro país. Sinceramente, creo que España es un país demasiado rico, lleno de gente con talento, ideas y empuje, como para tener que sufrir una oposición tan sumamente pobre y destructiva. Por cierto, dejen que les recuerde la hora. El tiempo pasa y el señor Feijóo sigue sin abrir la boca para disculparse con los millones de trabajadores de este país. Insisto en esto porque es gravísimo. Calificar las bajas médicas como un cáncer es un insulto intolerable para quienes madrugan cada día para levantar este país, pero también una falta de respeto asombrosa hacia las personas que padecen esa enfermedad real en sus carnes. Definitivamente, nos encontramos ante el peor liderazgo de la oposición de toda nuestra historia democrática. Poner bajo sospecha las bajas es despreciar a la gente enferma, y de paso, atacar a los profesionales sanitarios que, bajo criterios estrictamente médicos, deciden firmar esas bajas. Esto no es un desliz, es la antesala de los recortes, que ya vivimos con Rajoy en 2012 y que pretenden volver a aplicar. Quien valore su dignidad laboral debe tener claro que los derechos se defienden con uñas y dientes en la calle y en las instituciones. La verdad es que nos enfrentamos a uno de los debates más clásicos y repetitivos de toda la legislatura. Hemos pasado por este escenario una y otra vez. Seguramente hoy volveremos a escuchar exactamente los mismos argumentos de siempre en torno a la estabilidad presupuestaria, el techo de gasto financiero y los límites que impone Bruselas, y el resultado final probablemente sea muy similar al de anteriores ocasiones. Ante este panorama tan predecible, me viene a la mente aquella famosa reflexión del filósofo Antonio Gramsci. Soy pesimista por la inteligencia, pero optimista por la voluntad. Y es que, ante una realidad que parece atascada, lo único que nos queda es insistir, no rendirse. No se trata solo de resistir por inercia. Hay que plantar cara a quienes amenazan los derechos laborales, comprando el discurso de las patronales sobre el supuesto absentismo laboral. Una teoría que cae por su propio peso. Hay que retratar a esos mismos que luego votan en contra de las ayudas para las personas dependientes, mientras se les llena la boca en los platós de televisión diciendo que son sus mayores defensores. Es la misma hipocresía de quienes defienden con vehemencia los derechos del instante posterior a la concepción, pero luego le niegan el pan, la sal y la regularización a los seres humanos que ya viven y caminan entre nosotros, recurriendo a discursos de tintes abiertamente racistas para intoxicar a nuestra sociedad. Con quienes defienden ese modelo de exclusión no hay camino posible. Por el contrario, la izquierda soberanista vasca lo tiene claro. Nuestra tarea es empujar transformaciones profundas, conquistar nuevos derechos y hacer que la vida de la gente sea un poco más fácil, especialmente para aquellos que no lo han tenido todo de cara desde el principio. Sabemos de sobra lo complicado que es lidiar con las reglas fiscales que impone la Unión Europea. Históricamente, esas directrices han servido de excusa para recortar la inversión pública y ahogar el margen de maniobra de nuestros ayuntamientos. Pero precisamente por eso, la política tiene que servir para dar soluciones concretas, no para perderse en debates abstractos en los que cualquiera podría estar de acuerdo sobre el papel. Hay que ir a los datos reales y ver cómo se traduce la voluntad política en la vida de las personas.
Fijaos si es una cuestión de prioridades que las cifras hablan por sí solas. Si analizamos el gasto real en políticas sociales durante el último lustro, incluyendo los durísimos años de la pandemia, vemos diferencias abismales. Mientras que la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra destinaron más de un 26% de sus recursos a proteger a la ciudadanía, la Comunidad de Madrid apenas llegó al 5,6%. Un 26% frente a un ridículo 5%. Eso no es casualidad, eso es voluntad de proteger a la gente frente a la dejación de funciones. Si lo traducimos a dinero por habitante para que se entienda aún mejor, Madrid gasta una media de 2.699 euros por persona en servicios sociales, mientras que Navarra y el País Vasco superan los 4.400 euros. Prácticamente el doble, menos discursos vacíos y más hechos, porque queda muy bien subir a la tribuna a quejarse de que los trabajadores pagan demasiados impuestos, pero luego, cuando toca votar en este Parlamento los impuestos especiales a la banca y a las grandes eléctricas, el bloque de la derecha corre a votar a favor de las multinacionales. Es una hipocresía tremenda rasgarse las vestiduras por la clase obrera mientras se aplican políticas que benefician a los de siempre y pisotean los servicios públicos. Eso no es contención del gasto, es racanería pura y dura. El modelo del Partido Popular, especialmente el que abandera Ayuso en Madrid, se resume en eso: proteger al fuerte y desproteger al débil. La solución a esta injusticia es tan lógica que cualquiera la entiende en su casa. Quien más tiene que pagar. Es de cajón. Especialmente las grandes corporaciones que están registrando beneficios récord caídos del cielo. Si recaudáramos de manera justa, podríamos consolidar un escudo social permanente, indexar la subida del salario mínimo por ley de manera anual como hacen en Francia, revalorizar las pensiones de viudedad, que siempre son las grandes olvidadas, y dar un golpe sobre la mesa en política de vivienda para frenar la especulación que impide a la mayoría tener un techo digno. Y por supuesto, toca invertir en sanidad, educación y en una transición ecológica real. Con las olas de calor que sufrimos año tras año, dan ganas de preguntar en voz alta dónde se esconden ahora los negacionistas del cambio climático. Destinar recursos a salvar el planeta es invertir en vida. Destinarlo a gasto militar solo acelera el desastre. Este año el límite de gasto sube a 226.000 millones de euros, 10.000 millones más que el anterior. La clave está en cómo se reparte ese dinero para que sea útil a la gente común y no a las élites. Al final, esa es la gran diferencia en política: servir al pueblo o servirse del pueblo. Para las fuerzas soberanistas, este debate no tiene misterio. Actuaremos como siempre, con total responsabilidad, rigor y con la mano tendida para lograr acuerdos que beneficien a la mayoría trabajadora. Porque para nosotros, el bienestar de nuestra gente siempre estará por encima de cualquier sigla o interés partidista. Y para cerrar este viaje, me despido con una gran reflexión del subcomandante Marcos que resume perfectamente por qué seguimos dando esta batalla. Hay quien dice que si no puedes tener la razón y la fuerza, escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga la fuerza. El poderoso nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.